Tú me dirás, Álvaro, en qué momento puede empezar esto. Listo, profe. Muchachos, muy buenas Vale. noches. Profe, quiero de pronto recalcarles unas cositas a los muchachos. Quiero que recuerden siempre que antes de responder tenemos que verificar las técnicas que habíamos hablado, que es verificar si es inferencial, si es literal, si es argumentativo, verificar si la tarea es positiva, si es negativo, leer primero la pregunta, luego referirnos al contexto para poder responder, verificar en sí qué es lo que me quieren preguntar para poder responder y tener siempre presente cuál es la intención del autor y cuál es la intención del evaluador en preguntarme esto, qué es lo que quiere en concreto él que yo le responda, de qué manera. Tener presente siempre esto para el tema de lectura crítica. Profe, muy buenas noches. Con usted, los compañeros, muchísimas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Bienvenidos ahora aquí a este segundo encuentro, a la continuación de la actividad de ayer. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a compartir algunas, no sé, dudas, preguntas, por favor, para así poder enriquecer este proceso, ¿no? Estamos aquí en este momento de lectura del segundo texto, de este segundo texto en el que vamos a responder hasta la cuarta pregunta, ¿sí? Según como lo tenemos aquí. Y luego vamos a la fundamentación conceptual. Entonces, antes, ¿quiénes hicieron la tarea? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a la clase. Estamos aquí dando inicio con la lectura de este texto. ¿Listo? Vamos a hablar sobre este texto primero que todo. Se supone hicieron una tarea. Quisiera preguntarles entonces, pues ustedes qué observaron en este texto, si tienen alguna pregunta, voy a admitir aquí, si tienen alguna pregunta. En este momento lo Listo. observan. Sí, profe, sí. Ahora, listo, eso era. Cerrar y volverlo a abrir. Bueno, ahora sí, de nuevo, sin acelerarnos, voy a admitir aquí a Rafael Torres. Sin acelerarnos, de nuevo pregunto. Recordemos, estábamos en el segundo texto de la sesión de órdenes discursivos, de la temática órdenes discursivos. E íbamos al texto de Nassim, aquí llamado El Cisne Negro, del cual me presentan o nos presentan a los lectores un fragmento. Retomando, no sé si en este momento me están escuchando, de nuevo, confirmo audio, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos con este texto, recordando, retomando, cuáles son los elementos. Ya, ahí volvió, Sí, señorita. ¿sí? Sí, señorita. Entonces, dentro de los dos elementos importantes que habíamos resaltado para la sesión anterior era cómo aplicábamos los niveles de lectura para reconocer qué busca el autor fundamentalmente y cómo lo logra, ¿cierto? Intención y estrategia comunicativa a partir de nuestro desempeño de las tres competencias evaluadas. Ahora, vamos con eso mismo a aplicarlo a ese texto, este segundo texto. La idea es que ustedes pues hayan hecho la tarea y a partir de eso les estaba preguntando, ¿tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, sugerencia, comentario con respecto a este texto antes de empezar y saber también cómo podemos orientar la explicación? Bien, voy a seguir entonces por este usuario porque el celular está como chocoloco. Espero no se vaya a cortar la comunicación. Procuraré hablar más despacio para que no se vaya a ir como la voz. Estoy atenta. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat si no escuchan o también hablar. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, ahora sí, había un compañero, disculpen, no lo pude identificar en el celular, que me estaba hablando. ¿Quién me estaba mencionando su pregunta, su cuestionamiento o comentario? Por favor. Bueno,
Aquí, mientras de pronto hablan, podemos comunicarnos mejor. Vamos a continuar entonces con la sesión de acuerdo a lo que veníamos hablando el día de ayer y cómo lo podemos articular ahora con este texto. ¿Se acuerdan que el día de ayer nosotros identificamos que el texto quería contar una historia y que para esa historia utilizaba esos personajes que estaban transitando en la historia? Y que de eso se podía reconocer que esos personajes podían ser reales o ficticios, e incluso que esa historia puede ser real o ficticia, pero que logró algo en nosotros los lectores y fue hacernos imaginar. Esa es la función de los textos narrativos o que se reconocen como tal, como textos narrativos. A partir del reconocimiento de esa intención de contar una historia, eh, utilizando estos recursos narrativos, utilizando una secuencia cronológica, utilizando un narrador en tercera persona para lograr transmitirnos. Pero esto, de nuevo, a partir del trabajo que o sea, que implementamos para identificar que busca fundamentalmente el autor, cómo lo hace solo metiéndonos en el texto para después llegar a su clasificación. Así las cosas, vamos a hacer lo mismo con este texto y vamos a ver que aplicando las mismas capacidades, las mismas herramientas, podemos reconocer las particularidades de este texto, podemos clasificarlas y ver que tienen distintos caracteres, ¿sí? Tienen distintas funciones como textos, pero que aplicamos nuestras mismas capacidades. Es decir, a partir de las mismas habilidades identificamos las diferencias en las cuales, o a partir de las cuales, por decírselos a ustedes, el ICFES eh, distribuye, categoriza, genera pues precisamente esta categorización, este orden para decir, esto es lo que le evaluamos a las personas que se están presentando a realizar este examen para ascender a subintendente. Así que esas mismas capacidades vienen acá, a este texto llamado, bueno, les decía, es un fragmento de un texto llamado en general El Cisne Negro. ¿Qué dice este fragmento? No sé si leyeron o no, pero bueno, volvamos al texto. Dijimos, la profesora, recordemos, ayer la profesora dio un tip para la lectura de todo tipo de texto continuo. ¿Qué podemos llamar texto continuo? Aquel que presenta ideas continuadas y que si no hay una continuidad de ideas no se va a entender. Esa continuidad de ideas, adivine a qué refiere, a la continuidad de oraciones. Así que estamos en este caso leyendo este texto, vamos a leer este texto continuo a partir de oraciones. Primera oración dice, para ver un ejemplo de nuestra dependencia biológica de una historia, consideremos este experimento. ¿Qué es lo que quiere presentar? Un ejemplo de nuestra dependencia biológica. Hagamos el ejercicio de cuál es la parte más importante a tener en cuenta en el sentido de la oración. Fíjese que esta primera oración nos está hablando sobre algo que nos va a presentar. Dice, para ver un ejemplo de nuestra dependencia biológica, consideremos este experimento. Nos va a presentar algo. Y siguiente oración dice, en primer lugar, lea la frase siguiente. A usted le están diciendo, lea lo que sí. Le están dando una orden, un imperativo. Aquí se usa un imperativo, lea, le están dando una orden. En primer lugar, lea la siguiente frase. Vamos a leer la frase que está acá. La tenemos aquí con línea verde. Vale más pájaro en mano que 100 volando. Continúa la lectura. ¿Observa algo raro? Inténtelo de nuevo. Y aquí hay un numerito. Observa algo raro, le está hablando a usted. Fíjese que esto es uso de segunda persona. Se está utilizando aquí como una especie de, más bien, la persona que escribió el texto se está dirigiendo al lector, a usted. ¿Mm? ¿Cuáles son las personas? Yo, tú,
él. Imagínese usted que aquí este texto está utilizando una segunda persona, pero a diferencia del texto anterior, que decíamos que estaba utilizando un narrador en tercera persona, aquí está utilizando una segunda persona, pero no con ánimo de contar una historia. Vamos a analizar y vamos a hacer las diferencias entre texto y texto, pero vean que aquí hay una relación en tanto se está usando una voz. ¿Por qué en segunda persona? Primera, yo; segunda, tú; tercera, él. Segunda, observa usted; yo, tú, usted. Usted observa algo raro, inténtelo de nuevo. Y entonces, venga, usted observó algo raro. Señor lector, hasta acá. ¿Hay algo raro en esa frase subrayada en verde? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué hay de raro? Profe, ¿me escucha ahí? El ciento, que no es 100, sino ciento. Profe, ¿me escucha ahí? ¿Qué hay de raro? Lo que yo veo es que hay un doble que. Inicialmente la palabra vale más un pájaro que, y abajo inicia en Entonces, me minúscula alcanzan a y no observar inicia que. en la oración, vale más pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué hay de raro? ¿Mm? Continuemos. Aquí hay una señal, ¿no? Mire el número uno. Número uno, uy, mire la cita número uno, la palabra que aparece dos veces. Por medio de ese experimento y por medio de esa aclaración con el número uno, me están diciendo o están expresando en otras palabras qué es lo que hay de raro en eso que estaban presentando como experimento. Precisamente, la siguiente parte del texto refiere a la explicación de por qué usted pudo haber observado algo raro o por qué probablemente no lo observó, y a ello refiere una explicación de carácter científico. Aquí hay algo muy importante en el texto. Es un texto que ya no es de carácter narrativo, no, no, no. Este es un texto de carácter expositivo. Esto quiere decir algo muy importante. Primero, que el autor del texto a usted le está presentando un conocimiento. Segundo, que en el texto expositivo el autor, para poder transmitir ese conocimiento efectivamente, utiliza estrategias que se refieren a una función del lenguaje, de cuando hablamos e intentamos comunicarnos, que se llama función del lenguaje fática. Pues la función del lenguaje fática, en otras palabras, refiere a esas estrategias que nosotros, como personas que quieren hacer entender algo, utilizan como herramienta. Por ejemplo, lo que hace un docente cuando va a transmitir un conocimiento, y es utilizar ciertas herramientas pedagógicas tal vez para poder transmitir su mensaje o transmitir un conocimiento de manera efectiva. Esto sucede en el habla, en la comunicación, y refiere a la función del lenguaje fática. Quiere decir a la estrategia que se idea la persona para transmitir algo. Esta es la que más se refleja en los textos expositivos, es decir, aquellos textos expositivos, aquellos textos que transmiten un conocimiento y que utilizan herramientas que a veces refieren a otros textos o que se usan en otros textos con ánimo de dar fuerza al punto central del autor. ¿Cuál es? Transmitir un conocimiento. El conocimiento que transmite el autor no es lo que él crea, considere o piense solo él, sino que es un conocimiento que refiere a una realidad, muchas veces fundamentada científicamente. Aquí vamos a leer a qué refiero entonces con este reconocimiento de características en texto expositivo en un pequeño párrafo, después de que nos mostraron en la primera parte del texto un experimento y después de que también nos utilizaron una voz en segunda persona para presentar la razón, el motivo de el por qué se pudo haber observado algo raro en esa oración o no se observó algo raro. Continuamos acá.
No sé si hasta el momento me están entendiendo, cómo me están escuchando. ¿Sí? ¿Bien? Profe, yo acabé de llegar, no alcancé a escuchar la explicación que estaban Álvaro, dando. ¿me Pues, escuchas? profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Yo los escucho a los dos, escucho a la profe y escucho a David. No, la profe como que no los escucha, yo Profe acabé de entrar. Álvaro, al parecer la profe no tiene, tampoco porque ahorita hablé y no me dijo nada. No nos escuchó al parecer la profe. Tiene mal internet. Profe, ¿ya hace cuánto empezó la clase? Porque yo pensé que a las 8:30 estaba por allá en el centro. No, Hola. no a las 8. Ya. ¿Empezó a las 8? Sí, Ay, señor. ustedes, no, ya sé qué pasó, no los estaba escuchando, yo tenía un problema. Ya, ¿me están escuchando bien? Perdón. Sí, profe. Vale, gracias. Ah, o sea que con respecto a todas las preguntas que les estaba haciendo, ustedes sí me estaban respondiendo. Sí, señora. Ay, no. Yo me sentí tan abandonada, me sentí muy triste. ¿Ustedes me pueden dar sus respuestas antes de continuar con esta lectura, por favor? Era el mejor grupo de clase. No, Señor, mentiras, profe. ¿Me escuchas ahí? ahí te escucho. Gracias, Miguel. Bueno, Bueno, iniciando ahí por el tema pues de la exposición de ayer y la tarea, su merced nos manifiesta que después de las litografías, estas imágenes que usted había dicho, pues leyéramos y comprendiéramos. En cuanto a lo personal, pues leí apenas una parte porque realmente el día no me alcanzó. Pero iniciando este texto, usted expone y dice en el texto, dice, responde las preguntas de la 4 a la 7 de acuerdo al texto, ¿sí? De la 4 a la 7 prácticamente a mí ya me daría prácticamente como en otra hoja, que sería donde dice aplicar tu saber para las preguntas 8 9 y 12, ¿me hago entender? O sea, dentro de este texto está de la 1 a la 4, mm, ¿sí? sí, Está, sí, digamos, y no las respondiste. Igual mira que eran las preguntas que surgían del texto, o sea, no había no, por qué de sí, pronto. no, no, igual yo pues interpreté esto, pues de pronto pensé que esto era una distracción que usted no estaba haciendo en cuanto a, porque así puede pasar en el IFEX. Entonces, esto es un error, pues que se presentó en esta hoja, ¿sí? Lo que yo observé ahí, dice que pues están dentro del texto. Igual forma, donde dice que para dar un ejemplo de nuestra dependencia biológica de una historia, consideramos que este experimento, en primer lugar, le da la frase siguiente. Dice, vale más pájaro en mano que ciento volando. Y más abajo dice, observa algo raro, inténtelo nuevamente. Y hay un número al lado donde dice que lea de nuevo esta frase, ¿sí? Lo que yo interpreto así. No sé si está bien. Y lo que yo observé es que hay un doble que. ¿Qué? Ajá, ¿Sí? eso es. Eso fue lo que yo observé. Y que en el segundo guión de abajo, siempre cuando inicia un texto, inicia en mayúscula. Este inicio en minúscula. ¿El qué? O sea que es una frase corrida, pero la están pues abajo. No sé cómo hacerme entender. Bien, buen detalle. Y cuando leíste esta parte, este párrafo, ¿sí? Cuando Sí. leíste este párrafo, ¿qué entendiste con respecto a eso raro que probablemente estaba en la oración? Eh, espérame porque es que ya yo me dediqué fue a responder las cuatro preguntas siguientes, pero no me volví a la oración. Ok, listo. Bueno, aquí pues vale la pena entonces, como veníamos trabajando, pues leer por las mismas oraciones y ya verán ustedes que en esta parte, en este párrafo, se encuentra la respuesta a aquello raro. En un momento se va a cortar la clase, de una vez entramos de nuevo y continuamos. ¿Listo? Voy a seguir mientras se corta. En otras palabras, dice aquí, el científico en Sydney, Alan Snyder, cortan aquí un pedacito, pero continúa con la idea, hizo el siguiente descubrimiento. Esta oración que está aquí, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? El científico hizo un descubrimiento.
Listo. Me van a presentar el descubrimiento. Miren que esto que estamos haciendo por oración, que se llama sustracción. Y ese es un método de lectura para que nuestra lectura sea sumamente rápida. Desde la lectura por oraciones, vamos a sustraer lo más importante de la oración. ¿Listo? Es decir, aquello que configura el sentido de la oración. Entonces, el científico hizo un descubrimiento. ¿Cuál es el descubrimiento? Lo van a presentar en la siguiente oración. Si se inhibe el hemisferio izquierdo de una persona diestra, entre paréntesis, explican. Inhibir el hemisferio izquierdo, lo presentan, explican que es, técnicamente se efectúa dirigiendo impulsos magnéticos de baja frecuencia a los lóbulos temporales frontales del lado izquierdo. Los paréntesis sirven para contener esa aclaración de lo que es inhibir el hemisferio izquierdo. Continúa la lectura. Es decir, si quitamos esto que se encuentra entre paréntesis, que es una aclaración, pero que si la corremos no hay problema, podemos continuar con la lectura diciendo, si se inhibe el hemisferio izquierdo de una persona diestra, disminuye el índice de error del sujeto al leer el refrán anterior. ¿Qué es lo más importante acá? Disminuye el índice de error en la lectura. ¿Cuál es el descubrimiento? Que al inhibir el hemisferio izquierdo, aquí tenemos lo más importante, se disminuye el índice de error al leer ¿cuál oración? La oración de arriba que tiene el que repetido y que además me indican con el número 1 y que se refiere a esa palabra que es repetida en la aclaración abajo. Vean que aquí ya sacamos lo más importante de esas ideas. ¿Y qué dice la siguiente oración? Sigue con la explicación de este ejercicio, este experimento, ¿no? Que hizo el señor Alan Snyder. ¿Qué dice acá? Ya encontré. Nuestra propensión a imponer significado y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Si anteriormente me están diciendo que hubo un científico que descubrió que si se inhibe el hemisferio izquierdo del cerebro se disminuye el índice de error. ¿Por qué dice ahora eso que se encuentra en azul? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Qué sentido tiene para el autor ubicar esa idea después de lo anterior? Estamos en un texto continuo. ¿Qué querrá dar a entender esa idea? Nuestra propensión a imponer significados y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. ¿Qué es una propensión? Profe, pues lo que yo entiendo es que como que nuestro consciente ya nos dirige a una idea, ¿sí? Y no nos pone, o sea, no nos da a observar, digamos, los errores de la lectura, es lo que yo comprendo. ¡Ay, muy bien! Excelente. En otras palabras, si vieron lo que yo hice ahorita, no sé si pues en medio de la confusión con el sonido y todo eso que yo continué la clase, cuando yo leí la oración, ¿saben cómo leí? Vale más pájaro en mano que 100 volando. Y no, en el texto dice que 100. Ay, no. Lo que le pasó a la profesora Xiomara en ese momento es lo que se está reflejando en esa idea subrayada en azul. Ella, con su propensión o su tendencia a imponer significado, como ella lo reconocía, entonces bloqueó la conciencia de los detalles de la palabra, no que, sino siento. Ah, vea lo que le pasó a ella. Y esto no es solo algo que le pasa a la profesora Xiomara, aunque le pasó, es un ejemplo de el ejemplo, sino que le pasa a todos. Por eso el científico hizo este experimento. Imagínense ustedes que aquí hay algo muy importante porque dice, disminuye el índice de error al leer el refrán anterior. Habla aquí de concepto muy bien, compañero Miguel, refiere a lo que se encuentra ahí cuando uno lee, vea que esto hasta nos hace conscientes de nosotros como lectores, ¿cierto? Que imponemos significado a partir de lo que creemos que es
y no entendemos realmente lo que nos quieren transmitir. Eso pasa mucho. A eso también se puede llevar, de hecho el autor va más a eso, a que así interpreta nuestro cerebro sobre las realidades y sobre la realidad. Vamos a continuar acá. Siguiente oración. Bueno, entonces, la propensión a imponer significado y conceptos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. Bloquean la conciencia. Vamos a dejar esto como parte más importante de esa oración. Esto que estoy resaltando aquí, ustedes se van a dar cuenta que es lo que nos va a configurar el sentido global de este texto. ¿Y por cómo lo descubrimos? Por oraciones. Al ver que cada una de estas partes es lo más importante o lo que se quiere resaltar por oración, es decir, la lectura punto a punto. Vamos desde aquí, desde el sin embargo, hasta el siguiente punto. Ya saben cuál es la idea. Esta propensión, esta tendencia a imponer significado nos bloquea del detalle. Sin embargo, si anulamos el hemisferio izquierdo de una persona, esta se vuelve más realista. Sin embargo, es un conector de oposición a la idea anterior. ¿Cuál era la idea anterior? Pues es que todos los humanos tendemos a imponer nuestras propias ideas, pero si anulamos el hemisferio izquierdo, la persona se vuelve más realista. Sí, acaban de darse cuenta, el sin embargo es un conector que opone con la idea previa. Vamos a poner esta idea previa en amarillo para que entendamos aquí la función del conector lógico que voy a resaltar con morado. El conector lógico son esas palabras o expresiones que ayudan a articular ideas. También tendremos una sesión al respecto o sesiones al respecto para que entendamos que primero nos preguntan por esto, segundo es importante entenderlos porque así articulamos las ideas y no se nos va a hacer complicada la lectura. Todo lo que refiere a sin embargo y sinónimos son conectores de oposición. Sin embargo, pero, no obstante, mi ejemplo, salí temprano, pero llegué tarde, ¿sí? No como ayer que decía, llegué tarde porque me desperté, no sonó el despertador. Ese es un motivo. En este caso estoy oponiendo ideas. Salí temprano, pero llegué tarde. Nos bloquea la conciencia. Usualmente tenemos la conciencia bloqueada. Sin embargo, con esta anulación, ¿qué pasa con la persona? Se vuelve más realista. O sea, con lo que encontró el señor Snyder, aquí voy a poner estas ideas en amarillo para resaltar que son ideas que se están oponiendo en estas dos oraciones últimas leídas. Continúa la lectura. Bueno, aquí se vuelve más realista, sabe dibujar mejor y con mayor verosimilitud, por ejemplo, aplicando este experimento. Siguiente, su mente, la mente de quién, ¿a quién va su? Pues a la de esta persona, a la cual se le hace el experimento. La mente de esa persona que se le inhibe el hemisferio izquierdo, ve mejor los objetos. Bueno, muchas gracias. Vale, vamos a tener en cuenta esto para estructurar incluso mejor y hacer más aprovechable el tiempo, evitándonos estos problemas también de conexión. Estaba precisamente aquí mientras nos conectábamos sacando la intención del texto en su globalidad. Veíamos aquí la siguiente oración, la mente, ¿sí? de esta persona ve los objetos en sí mismos sin teorías narrativas ni prejuicio alguno. Eso quiere decir que con este experimento ya la persona ve las cosas como son, tanto el concepto como la realidad. Ni narrativas ni nada de esto. Fíjese aquí, aquí volvemos al verde. Fíjese aquí, siguiente, viene una pregunta que en este caso, bueno, hay dos momentos en que se pueden utilizar las preguntas. En este caso es una pregunta que indaga una causa y que en efecto la responde. Pero hay veces que las preguntas se utilizan en textos con ánimo no de responderse, sino de implantar reflexión en el lector. Esas son las preguntas retóricas y son otro tipo de recurso. Aquí esta pregunta está presentando la causa, la cual voy a resaltar con el conector porque los conectores están siendo resaltados con morados. Recuerden ustedes que el conector ayuda a establecer la conexión de estas partes que ya estamos señalando y que vamos a coger como aquello que nos logra configurar la globalidad del texto. ¿Por qué resulta tan difícil evitar la interpretación?
esa tendencia humana a interpretar. ¿Por qué resulta difícil evitar la interpretación? Porque, mire, tocaba con un experimento para que no fuese, o no fuese tan fuerte o la persona fuese más realista. ¿Por qué resulta difícil? Fundamentalmente porque el por qué cuando pregunta por la causa está separado. El por qué cuando te presenta la causa, la respuesta está unido. Pues porque las funciones que realiza nuestro cerebro a menudo operan fuera de nuestra conciencia. Las funciones del cerebro operan fuera de nuestra conciencia. Interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control, como la de respirar. Entonces, aquí está diciendo, en otras palabras, que el motivo es que nuestro cerebro funciona naturalmente. Y es su naturaleza, la naturaleza del cerebro, interpretar sin ver precisamente estas falencias que puede haber para el momento de analizar una realidad, analizar un concepto, analizar un texto, como por ejemplo lo decía ahorita el compañero Miguel. Así las cosas, ¿cuál puede decirse que es la intención comunicativa de este texto después de desestructurarlo de esta manera? Bueno, intención principal. Bueno, mientras me abre acá. Las intenciones, a ver, recordemos que, de acuerdo a lo que ayer se mencionaba, se decía, los textos gozan de herramientas para que se logre transmitir una idea. Cuando a usted le preguntan por intención, lo mejor es reflejar la intención con un verbo que refleje la acción que quiere hacer el autor. ¿Sí? Recuerden ustedes que ayer hablamos un poquitito del verbo, pues en este caso vamos a expresar la intención del texto con un verbo en infinitivo, o sea, con ar, ir, listo, expresado y en su terminación ar, ¿Qué quiere hacer el texto? Explicar. ¿Por qué explicar? Porque está transmitiendo un conocimiento que no es algo que sea del autor o una idea propia del autor, sino es una realidad, pero que la transmite de una forma didáctica en el texto. Quiere, en otras palabras, explicar que la conciencia del cerebro o más bien, explicar que el cerebro interpreta automáticamente. ¿Será que puede haber otra forma de expresar la intención general del autor? Es decir, podemos decir que la intención del señor Nassim es explicar que el cerebro interpreta automáticamente. Díganme ustedes, esta afirmación o esta idea que estoy presentando acá, ¿refleja lo que acabamos de leer en el texto? De eso trata el experimento, según lo que yo entiendo. Nos presenta un experimento, ¿cierto? Nos presenta un experimento, nos presenta el experimento por medio de este juego de palabras para luego explicar la razón. Entonces, vean que aquí yo estoy evocando una idea que refleja la globalidad del texto y esta forma de evocar ideas son las mismas, o más bien es la misma manera que realiza, que evalúa el ICFES, es decir, generar afirmaciones del contenido. Aquí estamos haciendo la afirmación del contenido global. Es correcto afirmar, así como lo hace el ICFES, simplemente que aquí de una vez estamos presentando la afirmación de lo que reconocimos como lectores. Es correcto afirmar que la intención del autor Nassim es explicar que el cerebro interpreta automáticamente, como si respirara, ¿verdad? Esa es una analogía ahí que hace también otra herramientica
para poder lograr transmitir esta idea central. Fíjense que esto puse punto final porque es una oración. Tengamos en cuenta que esto es lo mismo que hacemos cuando estamos analizando los textos. Es correcto afirmar que la intención global es esta. Ahora, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra el señor Nassim transmitir su propósito? ¿Me pueden decir cuáles fueron las herramientas? Díganme 3 herramientas, por favor. 3 formas para lograr transmitir que el cerebro interpreta automáticamente. A ver. Profe, pues lo que yo entiendo es que la primera dice, si se inhibe el hemisferio izquierdo de una persona diestra, pues es como una de las herramientas, donde dice inhibe es como interrumpe y diestra es Ah, derecha, o sea, lo que listo. entiendo, ¿sí? Listo, listo. Entiendo a qué te refieres, porque inhibir precisamente fue como el método del descubrimiento. Pero aquí no estoy preguntando por las herramientas que se utilizaron para realizar el experimento más bien, sino cuando yo digo cómo lo logra, me refiero a quién, al autor, que es el que estamos analizando, que no se nos olvide que estamos analizando al otro. Y aquí estamos intentando reconocer qué quiere hacer el autor Nassim. Fíjense que aquí estoy haciendo un ejercicio que yo ya les voy a explicar en la fundamentación conceptual, que es lo más importante. Y es que cuando ustedes reconocen la intención comunicativa, reconocen 3 cosas: el sentido global del texto, el tipo de texto, el tipo de texto, idea general. Y a ustedes, es decir, cuando les pregunten sobre lo general del texto, usted en tanto tenga clara el propósito del autor, usted ya va a responder a estos 3 elementos de los cuales se pueden derivar muchas otras preguntas con solo reconocer intención. Pero esta intención se reconoció después de desestructurar las herramientas, o sea, de ver todo lo que vimos acá. En efecto, ¿qué es lo que hizo el señor Nassim para poder explicar que el cerebro interpreta como si respirara? O sea, en otras palabras, eso es lo que nos están diciendo. Por eso es que nosotros como lectores a veces leemos mal, como me pasó y como nos pasa muchas veces. Por eso es que no entendemos muchas veces las situaciones y terminamos haciendo a veces cosas arbitrarias porque no entendemos las realidades, por ejemplo. Y aquí nos están exponiendo esto. ¿Cómo hizo el señor Nassim para explicar eso? Primero, nos muestra un ejemplo de la dependencia biológica. Aquí está el ejemplo. Más bien, un ejemplo de nuestra dependencia es que nos equivoquemos. ¿Cómo nos muestra eso? Pues presentando una frase que está repetida. Además de eso, nos está indicando, vean los otros recursos, está indicando, hace una pregunta para luego darle una respuesta, indicándonos aquí a qué se está refiriendo. Adicionalmente, genera una explicación a partir del uso de un descubrimiento que muestra que si se inhibe esa parte, las personas se vuelven más realistas y presentar a sí mismo el motivo, el cual se encuentra al final, lo cual es más importante y por eso decimos, ¿no? Es que la intención del autor es mostrarnos a nosotros los lectores, darnos a entender este conocimiento científico de que pues, nuestro cerebro interpreta automáticamente. ¿Por qué está la pregunta con este conector lógico moradito? Pues porque nosotros interpretamos automáticamente. Y aquí está la síntesis en estos colores de la estrategia comunicativa reflejada también con el sentido del texto, la cual entonces pues precisamente permitió generar esta afirmación central sobre la globalidad del texto. Decíamos, entonces, ¿cómo lo logra? Seamos concretos. Presenta un ejemplo de equivocación al leer un refrán. Segunda estrategia,
presenta el refrán mal escrito. Tercera estrategia, presenta el experimento. Cuarta estrategia, presenta la razón. Y ahí podemos decir que esa es la forma de que el autor lo logra. A él nos referíamos, ¿listo? Entonces, más bien para hacer claro esto, esta pregunta es, ¿cómo el autor logra cumplir su propósito? Logra cumplir su propósito. Para hacer más clara esa pregunta y que nos oriente a discriminar lo más importante de lo secundario, secundario entendiéndose aquí que vienen a ser las herramientas, pero pues si no entendemos las herramientas a veces podemos confundir y decir, no, el propósito central del autor es exponer el experimento, ¿no? Nos estás presentando la causa de por qué nosotros interpretamos así, porque nos equivocamos, señores lectores. De nuevo, nos detuvimos aquí en el desenglobe del texto para ver cómo, a partir de estas dos preguntas, primera, la que nos refería a la intención comunicativa, ¿qué busca el autor fundamentalmente? Esa es la primera, fundamentalmente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, responder usted como señor lector, frente a todos los textos que se va a encontrar en este examen, no solo el mío, ¿qué busca el autor fundamentalmente y cómo lo logra? ¿Cómo utiliza esas herramientas? Mire, presentar. Quiero aquí aclarar entonces una cosa. Imagínense, y esto es lo más importante, y quiero resaltar que, aunque en la fundamentación conceptual hablemos de separación de tipos de texto, por favor tengan lo siguiente muy claro. Los textos son fusiones, son fusiones. Como les decía, en contraste con el texto que leímos ayer, que era un texto de carácter narrativo, aquí se utiliza un uso en segunda persona, se dirige el autor del texto a nosotros los lectores en segunda persona, un recurso que usualmente es narrativo, junto con las referencias de experimento, con ánimo de transmitirnos un conocimiento. Utilizó un elemento narrativo, utilizó una pequeña estrategia didáctica, como les venía diciendo, utilizó un contraste, el cual se refleja con el conector, sin embargo, con el conector, sin embargo, que estábamos presentando aquí, para, después de ese contraste que presentamos en amarillo, presentar la razón. Así es que lo hizo el autor y a eso refiere intención y estrategia. De nuevo lo hicimos acá, pero ya darán cuenta de por qué, cómo cuando estemos, ya ahorita, de hecho lo vamos a hacer, podemos ir a las preguntas y luego ir al texto, porque ya las preguntas van a ser es un horizonte, pero no vamos a cegarnos a buscar algo que no sepamos cómo encontrar, porque no sabemos cómo leer, ¿vale? Entonces estamos primero desde el texto para luego ir a las preguntas, pero después ya les voy a enseñar las estrategias o los tips para irnos desde una forma mucho más práctica. Ahora, vamos aquí con las preguntas después de haber desestructurado el texto y saber que lo que busca es decir que el autor es explicar que el cerebro interpreta automáticamente. De acuerdo a lo que vimos, fíjense aquí en esta pregunta. La nota de pie de página cumple la función de... No había mencionado todavía este asunto de las tareas, todavía no, pero aquí nos damos cuenta, como les venía diciendo Álvaro, al empezar la clase, note si su tarea es positiva o negativa. Hasta el momento hemos tratado con tareas positivas. La nota cumple la función, sí cumple la función. Miren, esta es una pregunta literal, refiere a la parte, ¿sí? La nota de pie de página es una pregunta literal que refiere a la función. La función, así como la intención, se reflejan con verbos en infinitivo, es decir, con actos. ¿Qué quiere hacer la nota? Pues concluir, hacer. Miren que cuando aquí, tip, 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 cuando hay dos formas de preguntar literalmente. ¿Sí me están prestando atención acá? ¿Sí me están escuchando? Hay dos formas de preguntar literalmente. Una, cuando le preguntan por la función de la parte, ¿qué hace? Y esa función se refleja con un verbo. ¿Qué hace? Concluir, ¿qué hace? Complementar, ¿qué hace? Distraer, ir. ¿Qué hace? Proveer.
Después usted completa, por supuesto. Pero referida a qué esa función, a la nota de pie de página, ya no es a un punto, a los guiones arriba aquí, ni nada de eso. Vas a la nota de pie de página. Eso nos permite reconocer que esta es una. Si nos vamos a categorizar ahora, es que esta es una pregunta literal, sintáctica, una pregunta literal y sintáctica. ¿Listo? Que indaga aquí por la función. Ahora, esa nota cumple la función de ¿qué? Que es una nota de pie de página, lo que está aquí, pie de página, lo que se encuentra abajo y sirve para aclarar. En este caso vamos a ver qué es lo que hace. La nota cumple la función de concluir el texto. Esa afirmación que acabo de leer, ¿es verdadera o falsa? ¿Para cuándo no le han hecho fiesta? A ver. La nota de pie de página cumple la función de concluir el texto. La nota concluye el texto. Verdadera. Verdadera. Listo, tengámosla ahí. Sí, porque si leemos la pregunta de proveer información a propósito de un texto que se ha planteado hace a la parte donde se pregunta de si no entiende, vuelve, o sea, haga otra, como hacer otra observación. Ese es como o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Observa algo raro, inténtelo de nuevo. Entonces, y en la parte, la nota del pie y página cumple la función de concluir el texto. O sea, para mí, o sea, es la... Listo. Bien, ya tengo tu argumento. ¿Alguien más quiere ofrecer un argumento a favor o en contra de esta opción? Para mí es la B. ¿Por qué descartas esta opción? La A, Sí. porque es que no está, o sea, cuando dice la nota al pie de página cumple la función del texto y dice la palabra que aparece dos veces no está concluyendo un texto, está haciendo es complementar, o sea, está complementando abajo una frase. Lo que yo interpreto es arriba, por lo menos dice, donde dice, vale más un pájaro en mano que 100 volando. No sé, de pronto estoy mal, pero para mí es complementar la frase utilizada en el experimento. Es la B. Listo. Bien, tengámosla ahí entonces. Argumento contra argumento. Vamos con la siguiente. Analicemos la afirmación o la idea que sale. Díganme ustedes si funciona. La nota de pie de página cumple la función de complementar la frase utilizada en el experimento. ¿Complementa la frase? ¿La nota a pie de página complementa la frase? Esta es la frase. Vamos a ponerla también. ¿Sí? Listo. Tenemos Sí, sí aquí. la complementa. La nota de pie de página No, complementa no, la no, frase. no, La porque frase es esta. la frase es la de arriba, sí. En la pregunta, sí. Ah, la pregunta sí. La nota a pie de página referenciada está yéndose a otra cosa. Como que esto va desde otro colorcito acá. Miremos la siguiente. ¿O será que la nota a pie de página cumple la función de distraer al lector? Pues esto forma parte del experimento. ¿Cómo la ven? ¿Vale o no vale? Vale. La función de la nota es distraer al lector porque forma parte del experimento. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Inténtelo de nuevo. A ver, ¿cómo formaría parte del experimento? Distraer a la persona. Y cómo el numerito genera una distracción. Sí. La distracción es lo que está aquí, dice Richard. ¿Sí?
Entonces, esta viene a ser la distracción. Listo. Veamos ahí. Vamos con la siguiente. ¿O será que la nota a pie de página cumple la función de proveer información a propósito de una pregunta que se ha planteado? Nota a pie de página, ¿será que provee información a propósito de una pregunta? Esto está bien bueno. Les cuento Está muy que, en complejo. efecto, esto que estamos haciendo aquí es lo que nosotros vamos a hacer allá, y es analizar cada una de las afirmaciones y ofrecer argumentos desde nosotros como lectores a partir del reconocimiento de la intención y la estrategia. Ese reconocimiento de intención y estrategia son los que nos van a ofrecer a nosotros los argumentos para nuestros análisis de estas afirmaciones y decir si funcionan o no funcionan, así parezcan que sí. Miren aquí, analicemos seriamente. La nota de pie de página cumple la función. Primero, antes, yo creo que esto es algo muy importante para que sus mercedcitos no se me dejen confundir, sus mercedes. No se me dejen confundir con las opciones, identifiquemos antes la función, porque es que eso es lo que pasa a veces. Nos vamos a buscar la respuesta sin saber que podemos identificar la respuesta. No funciona siempre, pero en este caso la función de la parte sí la podemos reconocer y no nos vamos a dejar confundir tan fácilmente. Fíjense aquí que, de nuevo, aquí yo todo lo resalté en azul referida a esta pregunta. Vale más pájaro en mano que 100 volando. Acuérdense ustedes que nos estaban presentando un ejemplo de nuestra dependencia biológica y nos dice, en primer lugar, lea la frase, vale más pájaro en mano que 100 volando. Observa algo raro, utiliza la segunda persona dirigiéndose a usted, señor lector. Inténtelo de nuevo. O sea, le está diciendo, mire, inténtelo si observó algo raro. Y si usted, después de intentarlo, no vio que el que está repetido, entonces le ponen el número 1 para darle más claridad. Es decir, aquí esto se llama referencias o citas, y en los textos de carácter académico, esos numeritos que se encuentran arriba resultan ser aclaraciones que por parte del autor se hacen ya en la parte de abajo, después de una lineecita que se llama pie de página. Es decir, son herramientas para introducir ideas que vienen aparte del texto, pero que lo complementan. Y muchas veces, si no tenemos eso claro, pues hace que el texto sea más difícil de entender. Insisto, eso sucede más en textos académicos de carácter científico, sociológico, filosófico, en cantidades, con decirles que en un texto filosófico puede ir el párrafo base que usted está leyendo así y un montón de citas de pie de página que ocupan más de 3/4 de la página. Es decir, es una herramienta de comunicación. Cuando ustedes vean eso como lectores, por favor tengan en cuenta que la función es presentar aclaraciones por parte del autor para hacer mejor su mensaje. ¿Listo? Así funciona y así es como se ve acá. Fíjense que después de que nos dice, como en segunda, oiga, venga, usted observa algo raro, pues entonces inténtelo de nuevo. Y si no descubrió cuál era el problema, pues mire, la palabra que aparece 2 veces. Y usted, y ve así la palabra que aparece 2 veces. Y aquí después usted dice, es que esto se debe a que pues nosotros entendemos como si respirásemos, nuestro cerebro funciona así automáticamente. Y eso es lo que quiere hacer el autor del texto, explicar ese motivo por medio de la referencia a un experimento. Así que la nota a pie de página, empecemos, no concluye el texto, no es este verbo el que se refleja, no está concluyendo el texto por la razón que decía el compañero ahorita. La nota a pie de página, que es la que se encuentra debajito, dice una idea que no es la final del texto. El texto viene a ser esto básicamente, esta parte básicamente. Este viene a ser el texto, el resto pues son las herramientas. Para ver un ejemplo de nuestra dependencia biológica. ¿Cuál es nuestra dependencia biológica? Pues que nuestro cerebro interpreta automáticamente. Conectamos esto
con esto viene a ser el texto base y lo otro son herramientas. Así que esto no refiere a la conclusión, no es la secuencia de ideas principal o a las que refiere el desarrollo de las ideas de la información se descarta. Fíjense que la nota de pie de página cumple la función de complementar la frase utilizada en el experimento. La frase, La nota a pie de página complementa la frase utilizada en el experimento y ya lo vimos ahorita. De hecho, uno de los compañeros lo dijo. La nota a pie de página no complementa la frase. Lo que está haciendo la nota es dar la respuesta a la pregunta. ¿Observa algo raro? Inténtelo de nuevo. ¿Cuál es la respuesta? La palabra que aparece 2 veces. Eso es lo que sucede. Así que no está complementando la frase que se utiliza en el experimento. Se elimina por esta parte. La nota a pie de página cumple la función de distraer al lector, pues esto forma parte del experimento. Ya vimos que esto no es con ánimo de distraernos como lectores, de pronto nos generó distracción por cómo se está utilizando el experimento. Eso no quiere decir que no haya generado tal vez la distracción, ¿no? Pero no es la función dentro del texto de una nota a pie de página, y la clave es que ustedes están diciendo la nota de pie. Ya la nota de pie implica una aclaración. ¿Listo? Es decir, es algo que sí refiere a la formalidad, más no con ánimo de confundir. Por eso no nos distrae, aunque tal vez lo haya hecho. Sino, la función es proveer información a propósito de la pregunta que se planteó. ¿Cómo les fue? Cuéntenme qué dudan, qué ven de raro acá, cómo lo vieron. ¿Entendieron? Hola, hola. Bueno, profe, pues la verdad, después de que usted lo explicó y lo planteó como todas las respuestas, obviamente se entiende claro, pero hablo en un ámbito personal. Hay muchas cosas que de pronto nosotros desconocemos como lectores, ¿sí? Digamos palabras y cosas, por lo menos. Yo para saber qué es un pie de página, pues me disculpa, pero tuve que averiguar porque no estaba confundido si era donde decía tomado de Nasil o era la parte donde dice la palabra qué. Entonces eso genera muchas incertidumbres y muchas dudas que nos va a dar pues errores en las respuestas, ¿no? Sí, señor. ¿Algo más? Precisamente eso que tú estás diciendo es muy cierto, pues por supuesto aquí también nos estamos empapando de nuevo, reconociendo cosas en los textos. Entonces, para dar claridad a esto se le llama paratextos, es decir, aquello que compone el texto base, como les venía diciendo, ya me leer el texto base, pero hay aspectos externos que los componen. Los paratextos principales son el título, aunque en este caso no hay, aparte de aquí el cisne negro, pero es el global, ¿no? El título y la referencia, el autor. Estos son los paratextos. Esto también hace, mejor dicho, ayuda a entender y a poder desestructurar el texto y entender a qué va el texto y qué tipo de texto es y todo eso. Es decir, también hace parte de la comprensión. Habrán preguntas al respecto y las preguntas que refieren a esta parte de abajo serán sobre la referencia, muy distinto a la nota de pie de página. Las notas de pie de página son aclaraciones, ya como de nuevo retomo, son aclaraciones con respecto a información del texto base, del texto central, pero que no son tan importantes, o más bien, si se meten en el texto generan confusión, mejor dejémoslas aparte, ¿sí? Como para hacer un pequeño asterisco, ¿no? Una pequeña aclaracióncita ahí. Así es que funcionan las notas de pie de página. Tengan en cuenta eso. Una nota de pie de página es, tengan en cuenta tal cosita. Y continúo la idea en el texto, ¿vale? Referencia, título se le llama para texto. Referencia, ya, título, notas de pie de página. Y bueno, ya vamos viendo, hablando de funciones de acuerdo a cómo vemos.
También tengan en cuenta que se puede hablar de las funciones de las partes, de los signos de puntuación, de acuerdo a cómo se usan. ¿Listo? Igual yo voy refiriéndoles o mencionándoles algunas otras, como por ejemplo esta de las preguntas. Hay preguntas, así como en este caso, que sí ofrecen una respuesta directa, o pregunta retórica que solamente piensa o busca hacer reflexionar al lector. Continuamos aquí con la segunda. Miren ustedes. A ver, como vimos en el texto, sacábamos, extraíamos, hacíamos extracción, lo mismo en las preguntas, extraemos o en otras palabras, inferimos. La afirmación interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control. Implica que, bueno, ¿qué implica esa afirmación? Primero que todo, ¿qué quiere decir? Interpretamos de modo antes de que se vayan ustedes a la respuesta, ¿vale? No vayan a mirar todavía respuestas, háganse los locos que no la ven, y yo les pregunto, en esa oración que se encuentra, miren, al final del texto, esto sí viene a ser la conclusión, que se encuentra al final del texto, ¿qué quiere? ¿Cómo se puede entender? Interpretamos de modo parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al entorno del texto. El entorno es el que nos da el sentido, ¿no? Que nosotros interpretamos de modo muy parecido a cómo respiramos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es Muy fluido, automático, profe. ¿Verdad? que es Muy automático. fluido. Que es automático, que es de inmediato, que es sin pensar, curiosamente. Aunque interpretar sea pensar, pues parece que nuestro cerebro es a veces muy básico en su actuar porque también es un órgano. Perfecto, es automático, es una tendencia automática. Bueno, ¿en dónde está esa respuesta? Ya ustedes la tienen. Vamos a ver cuál podría ser. La idea es reconocer qué implica esto, lo importante. ¿Qué implica eso? Que nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad. ¿O será que lo que acabamos de leer implica que no debemos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro? ¿O será que esa afirmación que ya analizamos y que vimos que, en otras palabras, decía que el cerebro es automático, implica que solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos? O esa frase que acabamos de leer y que decía que interpretamos automáticamente porque así lo hace nuestro cerebro, implica que la capacidad de interpretar representa un peligro para las personas. Por favor, analícenlo y me envían la respuesta al chat. En otras palabras, lo que ustedes tienen que escoger es una idea una idea similar a la que ustedes identificaron. Lo que pasa es que aquí se expresa con otras palabras, pero es la misma idea. La misma idea a la que les llevó su interpretación, precisamente. Aquí veo, ya vi dos. Muy bien, chévere, ya tengo tres. Hola, Yuri. Creo que eres la única compañera aquí. Bien, ya te tengo aquí. Listo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Ahorita te pongo a participar. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense. Bueno, vamos aquí con esto. La afirmación que ya vimos, ya lo pudimos reconocer, que lleva en otras palabras
Entonces, la afirmación interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control. Implica que, en otras palabras, nuestro cerebro actúa de manera automática. Entonces, primero, bueno, descartemos las que no. Bien. Entonces, en otras palabras, era buscar lo mismo. Yo voy a ir, bueno, desde, a ver, ¿cuál escojo? Escojamos aquí la que tenga la mayoría. A ver. Ay, se me fue. Era la A, estábamos entre la A, la D y la B. ¿Qué pasó con la C? Dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no la escogieron? ¿Será que esa afirmación implica que solo debemos confiar completamente en nuestros sentidos? Eso no es a lo que va la frase, ¿cierto? Y precisamente es que implica la oración. No es que solo podamos confiar completamente en nuestros sentidos. Ahora vamos a dar, digamos, como nuestro tip principal con respecto a las generalizaciones o al análisis aquí de estas preguntas. Entonces, en otras palabras, póngale cuidado. Cuando la pregunta que usted está trabajando es una pregunta positiva, es decir, en este caso, que sí implica la afirmación, las preguntas positivas suelen tener una opción a descartar cuando se utilizan generalizaciones. Como el no. Nunca, solo, siempre es fuerte extraerlo de un texto o decirlo de un texto. Por ejemplo, en el texto anterior se puede decir que, como dice acá, solo podemos confiar en nuestros sentidos. Esa generalización no se puede realizar, no solo podemos confiar en nuestros sentidos. ¿Mm? Además que a eso no va la aclaración. Entonces, en sociales y en lectura crítica, la generalización, cuando la pregunta es positiva, se suele tener de lado, dejar de lado. Igual hay que analizar muy bien, pero pues suelen dejarse de lado. Lo mismo pasa si hablo de eso, si yo digo que pilas con la generalización, ¿qué otra opción podría yo estar descartando? Cuando son negativas, como el no. La A es negativa. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque qué tal esa negatividad sí funciona. Pero de acuerdo a lo que les venía diciendo es la generalización. Y aunque sea como una especie de negación respecto a lo que tú estás diciendo, es más una generalización en la B. Fíjense que la afirmación no implica que no debamos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro. Eso no es lo que nos está diciendo arriba, nos está diciendo es que nuestro cerebro interpreta de manera automática. Eso no quiere decir que nunca debamos confiar en lo que concluye nuestro cerebro. Si no debemos confiar, o sea, pongámonos en la situación, si no confiamos en lo que concluye nuestro cerebro, entonces, ¿cómo se crearía la ciencia? ¿Cómo se generaría pensamiento? ¿Cómo generaríamos sociedad? ¿Cómo responderíamos a una respuesta estas de pregunta de lectura crítica? Entonces, no es una afirmación tanto que surja del texto, por supuesto, porque solo analizamos el texto, ni que se pueda aplicar a una realidad, teniendo en cuenta que este es un texto de carácter explicativo que refiere a un conocimiento científico. Más bien un asunto biológico que nos están exponiendo. Entonces, la afirmación, la negación aquí, el nunca, no funciona. Respecto a lo que estaba diciendo el compañero ahorita con esto de los negativos, mucho cuidado. Cuando se habla de preguntas negativas, es cuando en el enunciado, ya volvamos a la idea anterior, y es que nosotros generamos ideas de lo que entendemos en el texto. Y lo que tenemos que hacer principalmente en este examen es buscar una opción que complete esas ideas que nos están dando el estímulo. El estímulo de completar esas afirmaciones se encuentra en la primera parte, es decir, antes de las opciones de respuesta. Aquí es donde usted encuentra si su tarea es positiva o negativa. Pilas, porque el hecho de que su merced vea un no en las opciones no quiere decir necesariamente que por ese no se deban descartar. Bueno,
Cuidado porque de pronto su merced se confía en eso y resulta que cuando usted completa la afirmación que está analizando, pues resulta que sí viene a ser tal vez lo que usted está buscando. Las tareas van a variar. ¿Por qué? Porque son ideas que salen de los textos. Van a ciertos parámetros. Estrategia, es decir, estructura, forma, cómo se compone el texto e ideas. Pero mucho cuidado porque a veces esto puede hacer que respondamos mal. ¿Listo? Entonces, con respecto al tip que les daba, cuidado con el solo, no todo, con el todo, solo, nunca, siempre, cuando son las preguntas positivas. Pero imagínese usted que si la pregunta es negativa, ¿qué es una pregunta negativa y qué es una pregunta positiva? En otras palabras, una pregunta positiva o un enunciado a completar positivo es buscar algo que sí pueda decirse del texto con respecto a algún elemento, con respecto a una coma, un punto, a lo que quiere hacer el autor, a lo que no quiere hacer, a lo que quiere hacer el autor o más bien a lo que utiliza, etcétera, ¿sí? Esas son las preguntas positivas, es decir, lo que sí se puede decir del texto. Las preguntas negativas es mencionar lo que no se puede decir del texto. Del texto no es posible afirmar que cuenta una historia. En este caso no cuenta una historia. ¿Bien? Entonces, esas son las preguntas positivas o que buscan un enunciado falso. Perdón, negativas. Son las que buscan un enunciado falso. Y a esas son las que, a las que yo iba a referir con respecto a esto de las generalizaciones. Si la tarea es buscar un enunciado falso, pues probablemente en el todo, nunca nada, siempre se encuentre el enunciado. O sea que si su tarea es negativa, la generalización, adivinen, suele contener la respuesta en contraste con las positivas. Entonces, en este caso, la tarea era positiva, buscar lo que sí implica la afirmación. Por tanto, descartamos aquello que tiene generalización como la B o la C. Pero, pues por supuesto, después de que leímos el sentido, o sea, ya vimos que implica que no debemos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro, no nos está diciendo es que nuestro cerebro es automático. La C, que solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos, no que solo podamos confiar, sino que nuestro cerebro es automático. Entonces lo que estamos buscando es dónde se dice que nuestro cerebro es automático. Si ya descartamos la B y la C, díganme por favor en dónde se dice que nuestro cerebro interpreta automáticamente. ¿En qué opción se presenta esa idea? ¿B En o la, D? en la D. Perdón, ¿B o D no? ¿Verdad? ¿En la A o la D? Tú dices que en la D, Richard. Pero en la A se presenta. Recuerden la idea que estamos buscando. Nuestro cerebro interpreta automáticamente. Fíjense que la D dice que la capacidad de interpretar representa un peligro para las personas. Y eso no es un peligro porque todos tenemos esa tendencia. El punto es que debemos entrenar en ver mejor las cosas, las realidades, pero no quiere decir que sea un peligro. ¿Mm? O por lo menos no es lo que se sale de la oración que estamos analizando y que ponen en la pregunta. ¿Listo? Y ahí quiero hacer claridad contigo, Richard, porque mira el enunciado. Interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades ajenas a nuestro control. Interpretamos, en otras palabras, automáticamente. Eso es lo que está diciendo el enunciado. Pero de que represente un peligro, a eso no va el enunciado. Es una pregunta literal semántica. Va a la parte, pero a decirme ya es el sentido, no la función, como en la pregunta número 1, sino el sentido. ¿Qué se puede entender? ¿Qué quiere decir? Pues que nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad. Esa es otra manera de decir lo mismo. Pues, ¿qué es lo mismo? Que nuestro cerebro interpreta de modo automático. A esto juega. Miren que eso es lo que juega siempre el ICFES. En otras palabras, ¿a qué juega el ICFES? A decirles en otras palabras las ideas de los autores o lo que se puede entender de las ideas de los autores. Y ustedes
no están buscando las mismas palabras en las opciones, no, están buscando la misma idea. Tengan en cuenta que la misma idea se puede expresar de diferentes formas. ¿Claro? ¿O muy complicado hasta acá? El nivel está elevado. Sí, y así son, o sea, ustedes no van a bajar de texto argumentativo expositivo con nivel exigente de estructura. ¿Listo? Así es. Bueno, y vámonos a la tercera. Esta tercera está, ay, son 4 de esto. Bueno, son 4 preguntas que surgen de esto. Miremos acá. Según el texto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es, hasta aquí, hasta esta primera parte que es el estímulo el cual vamos a completar, ¿sí? Primero, pregunta positiva o negativa. ¿Es un enunciado positivo o negativo? Positivo, profe. Muy bien. Positivo. En otras palabras, buscar aquello que sí se puede decir, sí se puede extraer de tal escenario. Aquí, según el hecho, perdón, según el texto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es. Entonces, la idea que surge de esto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es. Entonces, vamos a ver, ya más o menos vimos. Aquí nos dice, eh, bueno, ¿qué pasa con que una persona se vuelva más realista? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí tienen el contenido. Quitándole la mitad del hemisferio, se vuelve más realista, ¿no? Muy bien. Entonces, una persona se vuelve más realista después de que le inhiben un poco el hemisferio izquierdo. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos acá. Según el texto, ya tenemos clara nuestra idea, ¿no? Vamos a buscar a ver qué hay acá. El hecho de que una persona se vuelva más realista es un motivo para que no se le anule el hemisferio izquierdo de su cerebro. ¿Funciona esa idea? No. Si ven que completa, no funciona. La clave es el hecho de que una persona se vuelva más realista. Esto es lo más importante en nuestra pregunta, en nuestro estímulo a completar. Entonces, se vuelve más realista porque es un motivo para que no se le anule, no es cuando se le anula el hemisferio izquierdo, se contradice. Ya se dan cuenta ustedes que ya van generando argumentos para descartar, o sea, para llegar a la respuesta, pero para descartar. La clave de este examen es el descarte también. Continuamos. ¿O será que perdón, el hecho de que una persona se vuelva más realista es una consecuencia de anular el hemisferio izquierdo de su cerebro? Consecuencia. Fíjense en las otras. Ya descartamos la A. Miren B, C o D y díganme cuál puede ser. Por favor, y espero esa respuesta en el chat. Gracias. Listo, Rafael. Listo, Richard. Ya tengo aquí también la de Rafael.
A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Listo, Yuri. Listo, Rafael, lo tengo presente. Listo. Bueno, entonces, el hecho de que una persona se vuelva realista. Usted se vuelve realista, a ver, el hecho de que una persona se vuelva más realista es una consecuencia de anular el hemisferio izquierdo del cerebro. Según el texto, se anula el hemisferio izquierdo y la persona se vuelve más realista y dibuja mejor. Así lo dice el texto. O, a ver, la C, se vuelve más realista, más bien, una persona se vuelve más realista como efecto, más bien, el hecho de que una persona se vuelva más realista es un efecto de aprender a dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Una persona se vuelve más realista y como efecto de aprender a dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Díganme ustedes, aquí ya tengo la respuesta. O será que el hecho de que una persona se vuelva más realista es una causa de no dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Bueno, el tema es que se vuelva más realista. La persona, de acuerdo con el texto, miren que esta es una pregunta literal. Nosotros ya fuimos ahorita en la parte y nos dice que la persona se vuelve más realista en tanto se inhiba el hemisferio izquierdo del cerebro. Es decir, se vuelve realista como consecuencia de inhibir el hemisferio izquierdo del cerebro. Fíjense que no se vuelve más realista, más bien, el hecho de que se vuelva más realista es un efecto de aprender a dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Entonces, fíjense aquí que no es un efecto de aprender a dibujar mejor, no se vuelve más realista. El ser más realista no es un efecto de aprender a dibujar mejor, más bien es un efecto o consecuencia de inhibir el hemisferio izquierdo, pero eso no es un efecto o consecuencia, que es la misma palabra, es como el mismo sentido, o consecuencia de que se dibuja mejor. Es decir, ay, es que yo dibujo mejor, por tanto, o viene de eso, tiene consecuencia que soy realista. Eso es lo que está diciendo la C y no funciona. Por esto se descarta. No es un efecto de dibujar mejor, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y no, se vuelve más realista como causa de no dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Entonces, no dibuja mejor, se vuelve más realista, es una causa. Entonces, es más realista, es la causa de no dibujar mejor. No, el que, según el texto, es realista, dibuja mejor, sabe dibujar. Así las cosas. La respuesta se encuentra en la B. Aquí, ¿saben qué se está reflejando, compañeros y compañeras? En otras palabras, relación de ideas. Otro énfasis de este tema de lectura crítica, cómo podemos relacionar las ideas en tanto causas y consecuencias, y que no se me vayan a dejar confundir con la palabra motivo, causa, que se encuentra en la A y la D, refiriendo a lo mismo como algo que lo genera, ¿sí? Fíjense ustedes aquí motivo y causa como algo que lo genera y consecuencia y efecto como algo que recibe, ¿sí? Entonces, en otras palabras, de acuerdo a la relación de las ideas, pues una persona es más realista en tanto se le inhibe el hemisferio izquierdo, o sea, la causa de su realismo es la inhibición del hemisferio izquierdo. Esa era la relación.
Y esa es una forma de evaluar relaciones en tanto causas, consecuencias, otras así también como de las que a veces confunden. ¿Listo? Y la última dice aquí, considera la siguiente frase. Nuestra propensión a imponer significado y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. Tuvimos la oportunidad ahorita cuando estábamos leyendo el texto de analizarla. Ay, carajo. Tuvimos la oportunidad de analizarla, que precisamente es lo que viene antes del sin embargo, y es que nuestro cerebro, nuestra propensión o nuestra tendencia a imponer significado bloquea el detalle de lo que se está leyendo, que fue lo que estaba diciendo el compañero ahorita, que así fue que lo entendió y fue de la manera más clara. Es la manera más clara que encuentro yo en este momento para explicar. Eso es lo que está diciendo y luego eso se contraponía con un sin embargo. Entonces, nuestra tendencia a imponer el significado nos bloquea del detalle de la lectura y del concepto de la realidad. Sin embargo, si se mide el hemisferio izquierdo, pues la persona se vuelve realista. Y ahí es que expresaba esa idea de que se vuelve realista. Así que, de acuerdo a la frase que se está analizando acá, miren que esta, junto con la segunda, son preguntas literales que evalúan el sentido o el aspecto semántico del texto. Con esta frase, más bien, ¿cuál enunciado? Esta es la tarea. ¿Cuál de los siguientes enunciados concuerda con la idea anterior? Si la idea, antes las pongo aquí para que sea mucho más clara la idea. Permítanme un momentico. Si la idea es nuestro cerebro tiene la tendencia a interpretar inmediatamente. Si la idea es esta, en donde se encuentra la opción que refleje la misma idea, aunque puede ser en diferentes palabras. Esto que acabo de escribir arriba es lo que habíamos interpretado ahorita con respecto a la oración. Nuestra propensión a imponer significado y concepto nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. Nuestra tarea es buscar qué concuerda con esa idea. En otras palabras, de que nuestro cerebro tiene la tendencia a interpretar automáticamente. ¿Me pueden escribir, por favor, la respuesta? ¿En dónde se encuentra una opción que se relacione con eso que se encuentra traducido arriba o que se encuentra en esa misma oración? Bien. Aquí, nuestro cerebro tiene la tendencia a interpretar automáticamente dónde estará. Me dicen que puede ser la de concientizarnos de nuestras creencias, bloquea nuestra propensión a imponer significados. Fíjense que esto es más bien como una reflexión a la que nosotros podemos llegar, que incluso pues el mismo texto sí, nos puede hacer llegar en tanto habla de que es entender una realidad. Pero mire lo que dice, concientizarnos de nuestras creencias bloquea nuestra propensión a imponer significado o nuestra tendencia a imponer significado. Y eso no es lo que nos está diciendo arriba. El hecho de que utilice la expresión nuestra propensión a imponer significados, como dice arriba, miren que esta misma idea no, bloquea nuestra propensión a imponer significados. Es que hay un asunto, estoy en la opción D. A veces, como vemos que lo que se dice arriba se dice abajo, mírenlo acá, a veces pensamos que porque se dice arriba y se dice abajo es, no, de hecho esa es muchas veces la forma que busca las personas que hacen estas preguntas para confundirlos, ponerles las mismas palabras pero con una idea que no va. ¿Cuál es la idea que se está reflejando acá? Que claro, hacernos conscientes de nuestras creencias bloquea o impide también que esto pase automáticamente y que pues analicemos una realidad. Eso es muy cierto, pero no es lo que se está reflejando en la idea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
buscar lo que refleje la misma idea, no una sobreinterpretación. A usted no le están pidiendo un sobreanálisis. Y esa es la pregunta, digamos, la tarea. No, usted no tiene que buscar un sobreanálisis, usted solamente tiene que buscar la misma idea en otras palabras, ¿sí? Y esto es lo que no nos sirve. Primero, aquí son dos cosas que probablemente nuestro inconsciente se generó, que se utilizan las mismas palabras que están en el enunciado arriba que estamos analizando. Y segundo, que dentro de esto mismo se está reflejando un análisis que se puede generar del texto, una reflexión externa, pero no nos están pidiendo una reflexión externa, sino simplemente, venga, busque algo similar a la misma, más bien busque una idea que refiere a la misma idea anterior o similar. Entonces, por eso no funciona, porque es una interpretación que usted no le están pidiendo hacer. No está mala, para nada, pero no le están pidiendo hacer eso. Por eso se descarta. ¿Será que entonces esa afirmación es C? La capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tenga a los detalles. La capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tenga a los detalles. A ver, nuestra propensión a imponer significado bloquea la atención de los detalles. Entonces nuestro cerebro tiene la tendencia a interpretar automáticamente y no entiende bien la realidad, ¿cierto? No entiende muy claramente. Entonces, la capacidad de observar el mundo depende de la atención, no porque me está diciendo que así nosotros no prestemos toda la atención al detalle o a la realidad, igual nuestro cerebro interpreta, ¿sí? Interpreta el concepto, interpreta la realidad o interpreta un texto. Así que no es a lo que va el texto, el análisis, la frase analizada. ¿O será que quienes tienen conceptos aceptados pueden observar detalles con mayor precisión? Quienes tienen conceptos acertados pueden observar detalles. Miren que aquí el texto no me habla de conceptos acertados, desacertados, sino simplemente de lo que se puede catalogar como realidad. Así que quienes tienen conceptos acertados pueden observar los detalles con más precisión, no es a lo que va el autor del texto. En otras palabras, miren, nuestro cerebro tiene la tendencia a interpretar automáticamente y eso hace que no tengamos conciencia del detalle del concepto. La observación está condicionada por las creencias que tenga cada observador. Fíjense que es algo que se relaciona con lo anterior. En otras palabras, la mente está condicionada, tenemos prejuicios, tenemos ideas que condicionan cómo estamos haciendo el análisis de lo que va llegando, ¿no? Así que, o de lo que vamos observando. Así que la respuesta en este caso es la A. ¿Listo? Es la A por los motivos que vengo expresando y principalmente porque la tarea fundamental es, dígame que concuerda con lo anterior. No, la tarea no era, dígame una idea que se puede extraer del texto, que es lo que se viene de la opción D, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Bueno, después de haber trabajado estos textos en principio, sin haber hablado tal vez un poco de en orden de aquello que evalúa la prueba ICFES. Entonces, aquí ya está la fundamentación conceptual. Si no tuvieron la oportunidad de leerla, quiero que hagamos un tránsito sobre esta información, porque de esta información vienen 5 preguntas que, como ya les había dicho, son preguntas tipo ICFES y ustedes se pueden dar cuenta que es que nosotros podemos hacer análisis de absolutamente todo y ponerlo en preguntas tipo ICFES y es muy fácil trabajar esto. Créanme que no es tan complicado, es una cuestión de practicarlo bastante. Entonces aquí el ejemplo es que ustedes pueden, más bien, se puede hacer este tipo de preguntas, porque en otras palabras son una serie de afirmaciones, inferencias o ideas que surgen de los contenidos entendidos. Dice acá, ¿qué evalúa el examen de ascenso a subintendente? Como ya vieron con el profesor Álvaro, aquí les muestro que evalúa nuestras capacidades, nuestra capacidad literal, inferencial y crítica. La afirmación
la afirmación que refiere a lo inferencial es que nosotros identificamos y entendemos los contenidos locales que conforman un texto. Por eso es que ustedes vieron que entendimos qué quiere decir la parte, cómo funciona la parte, cómo funcionan los guiones, cómo funciona la nota a pie de página, cómo funciona el signo, el conector lógico. Vamos viendo cómo funciona y cómo y qué quiere decir cada parte. ¿Cómo lo trabajamos? Desde la lectura por oraciones, y así no se me van a confundir. También nuestra habilidad es la de comprender cómo se articulan las partes del texto para darle un sentido global. Lo que hicimos después de analizar esas partes y esos sentidos, lo relacionamos. Mire esa afirmación. Estas afirmaciones que están aquí señaladas son las afirmaciones que el ICFES hace. El ICFES dice, el futuro subintendente identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Sí, ya vemos que sí lo estamos logrando. Que comprende, vea, el futuro subintendente comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y en eso es en lo que estamos trabajando, relacionando esa función y ese sentido de esas partes para decir, ah, eso es lo que quiere decir el autor, así no sea tan explícito. Y también que nosotros como lectores y ustedes en ese examen van a pues presentar esta habilidad de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, es decir, después de que reconocen función, estrategia y todo lo del texto como tal, después de eso, ¿qué van a hacer? Reflexionar, salir de él, poder establecer relaciones de cosas e incluso criticar los textos. Miren que lo más bonito como lectores cuando ya nosotros no solo estamos interpretando a los autores, sino también podemos generar ideas sobre ellos. Nosotros tampoco somos seres que solo reciben y reciben, también podemos dar. Y ahí es cuando reflejamos nuestra capacidad crítica. Pues les cuento que entonces cada una de estas habilidades tiene sus formas de evaluación. Las habilidades más evaluadas son la segunda y la tercera. Uy, no, todas. Para serles sincera, son todas y en proporciones fuertes. Incluso hay preguntas que implican relación de competencias. Como les decía, la primera es la que refiere a si la pregunta o esa lectura local, literal. La segunda es la que refiere a la inferencialidad o capacidad de extraer o concluir. Y la tercera es la que refiere a la pregunta crítica o a la capacidad crítica de nuestra lectura. ¿Sí? Esas son las afirmaciones que hace el ICFES y que reflejan precisamente esos niveles de los cuales ustedes hablaron ya en clases previas con el profesor Álvaro. Estas habilidades, entonces, ¿cómo nosotros las reflejamos en el texto? Miren, aquí digamos que quiero, para serles sincera, esto recoge todo. Es decir, les explica cómo evalúa precisamente este examen su lectura crítica. Entonces, vean, cuando usted le evalúa en ese nivel de lectura literal, ante todo tipo de texto, nosotros aplicamos esos 3 niveles básicos de lectura y aquí se encuentran presentados. Fíjense que esto es un texto, esto que está aquí viendo ustedes, es un texto expositivo, les está presentando conocimiento. Una cosa es el texto que está acá y otra cosa es lo que yo les estoy explicando, ¿de acuerdo? Es decir, yo me estoy basando en el contenido del texto, pero pilas porque ustedes van a ser evaluados en las preguntas que les digo que están abajo a partir del contenido, no de lo que explique. Cuidado, cuidado con eso. Literal, dice, se centra en las ideas e información como frases y palabras claves que están explícitamente en el texto. Ahí ya vimos que esas son esas preguntas literales. Y aquí es, en otras palabras, leer las líneas. Es cuando nosotros leemos las líneas, fíjense aquí lo que dice esta oración, consiste en leer las líneas o comprender la función y el sentido de las partes dentro del texto. O sea, ¿qué hace esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace la coma? Presentar, eh, contraponer, es decir, verbos, ¿cierto? ¿Qué función? Y sentido, la idea que evoca. Por ejemplo, vean que nos ponen un ejemplo. Cuando el lector reconoce qué quiere decir una oración del texto, refleja el sentido de esa parte, como les decía, lo semántico. También este nivel examina cómo las partes construyen el texto, su función, lo que les estaba manifestando. Estas funciones se suelen expresar con verbos en infinitivo, contrastar, presentar, informar, etcétera,
por ejemplo, en una oración la función del conector, sin embargo, es oponer ideas. De hecho, ya vimos esa función, curiosamente, en el texto anterior. Así que esto es lo que nos está enseñando, hablando sobre el nivel de lectura literal, por si tienen de pronto esas dudas. Y pues esto aquí reflejado es porque ustedes todo el tiempo lo van a estar trabajando. Inferencial es este nivel de lectura que se centra en dar cuenta de las relaciones y asociaciones de significado que permiten realizar deducciones e ir más allá de lo leído para elaborar conclusiones. Fíjense ustedes que las preguntas tipo ICFES son inferencias. El estímulo y la respuesta que su merced entrega, así esa respuesta que está completando, es una inferencia. Básicamente, aquí el nivel de lectura más que ustedes más tienen que trabajar es el inferencial, tanto para la lectura de los textos, la interpretación de los mismos, como para las respuestas. No más el hecho de que se haga una pregunta tipo ICFES ya refleja ese carácter inferencial, que es inferir la capacidad que nosotros tenemos de extraer, de concluir del texto a partir de las pistas. Las pistas son las partes. Lo que hace un detective se puede relacionar con esto. El detective relaciona las pistas y concluye del texto. Eso aquí se refiere a ese nivel de lectura inferencial y es el más evaluado en la prueba. Para ustedes esa capacidad, mejor dicho, aquí es lo que más se va a trabajar, en lo que más se va a enfatizar. ¿Listo? Ideas que se pueden sacar del texto. Eso es. En otras palabras, dice aquí, siguiente oración, leer entre líneas o comprender los significados implícitos que ofrece el autor. ¿Listo? Leer entre líneas. Ya no es leer solo las líneas o lo explícito, sino leer entre líneas. Como ayer pudimos leer entre líneas la función bueno, que se va a acabar la sesión ya en menos de un minuto. Entonces, Paralizo, profe. dime, se va Se a para... cortar, entonces Listo. cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé si quieren termino al menos esto de la fundamentación o No, o lo acá. iniciamos mañana. Lo iniciamos mañana, profe, y lo miramos bien. Mañana de una entonces. Sí, sí. Listo. Listo, perfecto. Mañana entonces ya pues la idea es evitar estos problemas, estos inconvenientes de red y de una conectarnos, continuar con esta explicación. Yo mañana continúo. Listo, es como si corto acá y de una continúo mañana. Que no se nos olvide, estamos en la fundamentación conceptual. Échenle un ojito a los órdenes discursivos, por favor, y si pueden hacer las preguntitas que si salen de acá. Recuerden nuestra sesión, órdenes discursivos. ¿Por qué el orden discursivo? El orden del discurso que maneja el autor se refleja con